Bueno, vamos a meternos de lleno en ese análisis. Hoy vamos a examinar 5 encuentros históricos que francamente te dejan pensando. Hablamos de casos minuciosamente documentados en plena Guerra Fría entre 1952 y 1976. Y ojo, porque todo lo que vamos a ver sale directamente de archivos desclasificados e informes oficiales. No estamos hablando de leyendas urbanas ni del amigo de un amigo, sino de incidentes críticos reales que dejaron completamente descolocados a gobiernos, pilotos de élite y científicos. Así que prepárate, porque esto desafía por completo lo que queremos saber sobre la tecnología aeroespacial. Para que nos hagamos una idea de la ruta que vamos a seguir, pasaremos por 6 puntos clave. Iremos desde la evidencia más pura de los radares militares hasta las experiencias civiles más subjetivas y al final sacaremos nuestras conclusiones. Esta línea de tiempo es fascinante porque nos pone en contexto. Fijaos en el salto que damos a lo largo de un par de décadas. Empezaremos viendo historias casi místicas como la de Adamski en el 52, para luego chocar de frente con el rigor absoluto de los militares en Lakenheath y Teherán. Y por si fuera poco, también subiremos hasta la órbita terrestre con la misión Gemini 4. Es un cambio brutal en la forma de investigar estos fenómenos. Sección 1. Introducción a los encuentros. La evidencia empírica frente a la experiencia humana. Vamos a ello. Pasamos a la sección 2, donde la cosa se pone seria. Los incidentes militares de radar y sus datos empíricos. Nuestra primera parada empírica es en Lakenheath, Inglaterra, una noche de agosto de 1956. A eso de las 9:30, la RAF detecta un objeto en el radar. Y no fue un error técnico, porque el aeropuerto de Heathrow lo confirmó desde sus propias pantallas. Aquí viene lo fuerte. Despliegan un caza nocturno Venom, armado hasta los dientes para interceptarlo. ¿Y qué hace el objeto? Pues en lugar de huir, desaparece. Reaparece de la nada y se pone a escoltar al caza. Se quedó clavado a 1000 metros exactos detrás del piloto. Daba igual lo que hiciera el caza, el objeto anticipaba cada maniobra evasiva como si le leyera la mente. Si analizamos los números del radar, la física de esto es una auténtica locura. Hablamos de un objeto que pasaba de estar completamente quieto a superar los 6.000 km por hora en un parpadeo. Hacía giros de 90 grados sin ningún tipo de radio visible y subía del suelo a más de 15.000 metros de altitud en cuestión de segundos. Para ponerlo en perspectiva, cualquier material conocido en esa época se habría desintegrado por las fuerzas G. Básicamente esto rompía todas las leyes de la aerodinámica de 1956. Y para entender el impacto de esto, solo hay que escuchar al sargento de vuelo Brian Nichols, que estaba en el control de tierra esa noche. Sus palabras lo dicen todo. Ningún avión podía hacer eso, y ningún piloto habría sobrevivido a esos giros. Es tan contundente y estaba tan bien respaldado por radares y testigos visuales que el mismísimo Proyecto Libro Azul de Estados Unidos no tuvo más remedio que clasificar este incidente como completamente desconocido. Damos un salto de 20 años, a Teherán en 1976. Y aquí el nivel de interacción se vuelve mucho más hostil. Tras varios avisos de civiles sobre un objeto brillante, la Fuerza Aérea iraní manda sus cazas F-4 Phantom II. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces esos aviones eran la joya de la corona, la cúspide de la tecnología militar americana. Pues bien, al acercarse al objeto, estos portentos tecnológicos sufrieron apagones totales. Nada funcionaba, ni electrónica, ni armamento, ni comunicaciones. Imagina la tensión del momento. Primero, el teniente Nazari se acerca y a 45 kilómetros el panel de su avión se muere por completo. Solo cuando se aleja, todo vuelve a la normalidad. Mandan a un segundo caza. El teniente coronel Jafari consigue fijar el radar en un objeto que, según los datos, era del tamaño de un Boeing 707. Y justo en ese instante, el objeto grande escupe una esfera brillante más pequeña que sale disparada hacia el caza. Jafari entra en pánico. Intenta lanzar un misil Sidewinder para defenderse. Y, sorpresa, el sistema de armas se bloquea por completo. Tuvo que hacer maniobras extremas simplemente para salvar la vida. 12 páginas. Ese fue el tamaño del informe oficial que el gobierno iraní entregó a la inteligencia de Estados Unidos. Un informe apoyado por múltiples sensores y corroborado tiempo después por físicos ópticos. La conclusión de la Agencia de Inteligencia de Defensa, tajante. Afirmaron que las características de vuelo y la capacidad de anular sistemas a distancia simplemente no se podían explicar con ninguna tecnología conocida en la Tierra. Sección 3. Dejamos la atmósfera y nos vamos a las anomalías en el espacio, a través de los testimonios de los propios astronautas. Porque claro, si buscamos a los observadores más y mejor entrenados del planeta, tenemos que mirar a los astronautas de la NASA. Junio de 1965, misión Gemini 4. El comandante James McDivitt está orbitando en completo silencio sobre Hawái y reporta algo muy raro. Un objeto cilíndrico del que salía una especie de brazo mecánico. Al ser ingeniero, McDivitt sabía perfectamente dónde estaba cada pieza de basura espacial y descartó enseguida que fuera la segunda etapa de su propio cohete Titan, porque la telemetría marcaba que estaba en otra órbita. Intentó sacar una foto, pero el reflejo del sol en la ventanilla arruinó la imagen.
Lo interesante aquí es que lo de McDivitt no fue una rareza única. El doctor Edgar Mitchell, piloto del Apolo 14 y el sexto hombre en caminar por la Luna, lo dejó muy claro tiempo después de retirarse. Confesó que muchos profesionales del espacio habían visto objetos estructurados inexplicables. Pero claro, en plena Guerra Fría, la confidencialidad era absoluta y el miedo al qué dirán enterró estos testimonios bajo una montaña de silencio durante décadas. Vamos a la sección 4. Cambiamos radicalmente de tercio y entramos en el primer caso de abducción documentado, Betty y Barney Hill. Y digo que cambiamos de tercio porque dejamos atrás los radares militares y entramos en el terreno civil y psicológico. Septiembre de 1961. Betty y Barney Hill conducen de noche por la Ruta 3 de New Hampshire. Son una pareja normal, súper respetada en su comunidad, él cartero y ella trabajadora social, sin ningún tipo de historial psiquiátrico. De repente se dan cuenta de que un objeto metálico con forma de disco y completamente silencioso los está siguiendo. El objeto bajó tanto que Barney llegó a usar unos prismáticos y afirmó ver unas ventanas iluminadas con figuras humanoides mirándolos fijamente. Pero el meollo del asunto viene ahora. Tras escuchar unos zumbidos electrónicos rebotando en el maletero del coche, ambos pierden por completo el conocimiento. Cuando espabilan, están conduciendo a 55 kilómetros de donde estaban. Y lo peor de todo, miran sus relojes y faltan 2 horas. 120 minutos borrados de un plumazo en mitad de la noche, de los que no recordaban absolutamente nada. Lo que hace que este caso no sea simplemente una anécdota y se convierta en un pilar de este tema son las pruebas físicas del día siguiente. Los zapatos de Barney estaban destrozados por la punta, como si lo hubieran arrastrado. El vestido de Betty estaba rasgado y cubierto por un polvo rosa rarísimo. Y el maletero del coche tenía unas marcas circulares que hacían que las brújulas se volvieran locas al acercarlas. Esto, sumado a unas pesadillas terribles, les llevó tiempo después a someterse a hipnosis regresiva con un prestigioso psiquiatra de Boston, el Dr. Benjamin Simon. Bajo hipnosis, ambos relataron por separado haber sufrido exámenes médicos por parte de seres de piel gris y cabezas grandes. Pero el detalle que rompió todos los esquemas fue que Betty dibujó de memoria un mapa estelar holográfico que dijo haber visto en la nave. Años después, una astrónoma aficionada, Marjorie Fish, analizó los catálogos estelares más modernos buscando ese mismo patrón. Su conclusión, que levantó muchísima polémica, fue que el dibujo encajaba perfectamente con el sistema estelar binario Zeta Reticuli, a 39 años luz de nosotros, algo así como encontrar una aguja muy específica en un inmenso pajar cósmico. Pasamos a la sección 5, el fenómeno del contactado y la historia de George Adamski. Para tener la foto completa de esta época, hay que irse al otro extremo, el circo mediático de los llamados contactados. En el 52, en el desierto de California, George Adamski asegura que un platillo volante aterriza a su lado y que se pone a charlar telepáticamente con un humanoide de Venus. A este ser lo llamó Orson. Según Adamski, Orson venía a darnos un mensaje casi espiritual, advirtiéndonos de los peligros de las armas nucleares. Claro, en plena paranoia atómica de los años 50, esta narrativa mesiánica convirtió a Adamski en una superestrella mundial casi de la noche a la mañana. Pero a ver, cuando empezamos a rascar un poco y cruzamos estas historias con la ciencia, la cosa se desmorona por completo. Adamski vendía libros hablando de paseos por la Luna y mensajes de paz cósmica, pero la realidad astronómica es que Venus es básicamente un infierno tóxico donde la vida es imposible. Los investigadores serios, incluyendo a los del Proyecto Libro Azul, tacharon todo esto de fraude monumental. Llegaron a demostrar que los supuestos platillos volantes de las fotos de Adamski se parecían sospechosamente a faroles de calle y piezas de maquinaria agrícola. Y llegamos a la sección 6. Las conclusiones de nuestro análisis y cómo interpretar todo este espectro. Después de ver todo esto, creo que la reflexión del psiquiatra de los Hills, el Dr. Benjamin Simon, dan el clavo sobre la complejidad de estos casos civiles. Tras muchísimas sesiones con ellos, llegó a la conclusión de que, independientemente de que los eventos tuvieran o no un origen extraterrestre demostrable, el trauma que tenían era real. Sus mentes habían procesado una amenaza genuina, no mentían, no buscaban fama, experimentaron algo que les destrozó la noción de la realidad, fuera lo que fuera. Y aquí es donde nos toca atar cabos. Hemos visto informes oficiales, de esos que no dejan lugar a dudas, donde la tecnología militar y los radares confirman que efectivamente hay algo físico incomprensible ahí arriba. Pero por otro lado, tenemos la mente humana, que moldea historias, sufre traumas y a veces crea narrativas subjetivas sobre estos contactos. Entonces la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde termina la fría realidad física y la ingeniería y dónde empieza el fenómeno puramente psicológico? ¿O acaso estamos ante una zona intermedia donde ambas cosas chocan? Es un misterio fascinante y la verdad un poco inquietante, que después de tantas décadas sigue esperando una respuesta.